Ahora sí estamos en contacto con el profesor Cristian Sebastiani. Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Mario. Buen día para vos y para Daniel y para toda la audiencia. Bueno, no sé si estás siguiendo el programa, pero hoy hemos tenido un programa duro y bueno, como las buenas noticias vienen del pasado, a pesar de que hoy es el 170 aniversario del fallecimiento y nunca un fallecimiento puede ser una buena noticia, pero por lo menos la memoria sobre el general San Martín nos trae algún aliciente para enfrentar el futuro. Nosotros queríamos charlar contigo, Cristian, sobre todo sobre su gestión en Cuyo, porque la vida de San Martín es muy extensa y queríamos circunscribirnos allí. ¿Por qué no nos contás un poquito sobre lo que sabes vos sobre su estadía en Cuyo, que es la parte donde él muestra capacidad de administración, capacidad de gestión y capacidad de industrialización para la conformación del ejército? Exactamente. Bueno, primero, como hacemos siempre, Mario, hacer un mínimo reconto de cómo era Cuyo antes de la llegada de San Martín, es decir, a qué territorio, a qué localidad había llegado el que luego será el libertador de la patria, y no solamente de Argentina, sino también de Chile y Perú. En primer lugar, tener en cuenta que hasta 1776, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía de Chile no pertenecía propiamente al virreinato. Y en lo que tiene que ver con Cuyo, la Capitanía e Intendencia, esa condición, esa categoría, mejor dicho, se logra recién con el segundo triunvirato en 1813, después de largas peticiones y negociaciones con el gobierno central. La Capitanía de Cuyo logra ser reconocida, porque antes de ser reconocida como tal, como intendencia y gobernación, pertenecía a la gobernación de Córdoba. Entonces San Martín, cuando llega en septiembre de 1814, se encuentra con un territorio, con una capitanía e intendencia recién creada, y como todo lo que está recién creado, estaba bastante frágil, no solamente económicamente, sino también en lo que tiene que ver con el equipamiento de hombres y el equipamiento militar. Ajá. Así que para poner también en circunstancia, en coyuntura, ¿a dónde llega San Martín? A San Martín no lo premian con el mejor lugar, lo mandan a construir una capitanía recién generada. Es por ello que él se encuentra allí, no solamente con las tensiones que ya venía teniendo desde hace más de un año con el gobierno central de Buenos Aires, se encuentra allí con un territorio totalmente despoblado y con muy poco ejército. Y tengamos en cuenta que también, si estamos haciendo un rápido reconto de lo que pasaba, lo que se conoce en la historia chilena como la Patria Vieja, es decir, desde septiembre de 1810, con la creación de la primera Junta chilena, hasta la batalla de Rancagua en 1814, Chile había sido conquistada nuevamente por los realistas españoles, es decir, que el lugar donde San Martín está, en Cuyo, con los Andes de por medio, tiene que también peligro inminente de la avanzada de los realistas a través del cruce de los Andes. Entonces, la empresa que se le encarga a San Martín es bastante más complicada de lo que uno a veces parece saber o haber estudiado. Es decir, llega a un territorio recién creado, llega a un territorio que la Capitanía de Chile había caído en manos de los realistas y estaba muy poco preparada, tanto en hombres como económicamente, y ni hablar de lo militar. Digo esto muy rápidamente como para poner en contexto de lo que estamos hablando. Esa es la realidad que San Martín se encuentra. Y obviamente que San Martín ya tenía gestado, pensado su plan continental para avanzar sobre Chile y luego sobre Perú. Ya había diseñado eso en su mente. Pero para diseñar esto necesitaba fuertemente de un apoyo económico que el gobierno central porteño no le estaba dando, por dos cuestiones específicas. Una, bien típica de nosotros, los argentinos, las discusiones internas, en el cual el gobierno central estaba más preocupado por lo que pasaba con el federalismo artiguista en las diferentes provincias de la Liga de los Pueblos Libres, y además, como segunda consecuencia, en lo que tiene que ver con el sostenimiento del Ejército del Norte en manos de Güemes,
para que la avanzada realista no venga desde arriba. Claro. Es decir, que San Martín tuvo que ingeniárselas bastante solo, junto con sus hombres, para poder armar este ejército que luego será el que cruce los Andes. Uh-huh. ¿Y de dónde saca los recursos? Bueno, exactamente, justo iba a ir por ahí. Uh-huh. San Martín, como dije, llega y es nombrado intendente de gobernador en septiembre de 1914, y la primera medida que toma no es la más simpática para Buenos Aires, ya que decide no enviar el pago de los impuestos de los productos cuyanos, que eso correspondía al gobierno central, y además decide no enviar el diezmo eclesiástico que pertenecía al obispado que estaba en Córdoba. Es decir, él, para cerrar las cuentas, las finanzas en ese 1814, decide no enviar lo recaudado por los impuestos de los productos cuyanos y además no mandarle el diezmo al obispado de Córdoba. Y me quiero detener ahí con el tema de los impuestos cuyanos, porque, por ejemplo, el gobierno central porteño no solamente que había puesto una especie de libre cambio en el cual esto perjudicaba a la industria local cuyana, porque la competencia de los vinos y aguardiente que venían de afuera competía directamente sin ningún impuesto arancelario con la propia producción cuyana. Es decir, que no solamente Cuyo había perdido el comercio trasandino con la pérdida de las relaciones con lo que tiene que ver con Chile, sino que también el librecambio impuesto desde 1810 también jugaba en contra de esto. Y no son datos menores. Es decir, que esas dos primeras medidas son las que San Martín toma para poder cerrar las arcas de 1814. Luego, ya para 1915, decide ir por vamos a decirle como decimos en la actualidad, por un paquete de medidas en la cual nada quedó librado al azar. Lo que hoy estamos hablando del Congreso, que no se sabe si se da, si no se da, si es real o no real, el tema del impuesto a la riqueza. Él impone un impuesto de 4 reales cada 1.000 pesos declarados. Es decir, una medida inédita hasta este momento en lo que era las Provincias Unidas del Río de la Plata, en el cual el cobro de impuestos sería progresivo a la cantidad de riqueza de cada uno de sus ciudadanos. Y Cristian, además, sí, en medio de esto, ¿cómo juega el intento de golpe de Estado de Alvear? Totalmente, obviamente. San Martín no paraba de ganarse enemigos y obviamente va quedando cada vez más aislado y cada vez más solo, no solamente por la figura de Alvear o Rivadavia o de los diferentes personajes de la historia argentina, sino también que hay una élite gobernante, no solamente porteña, sino también de Cuyo, que empieza a ver en estas medidas de San Martín una especie de intervencionismo protoestatal que no les gusta para nada, y obviamente que esto está en relación con lo que pasa con el caso de Alvear. Uh-huh. Siguiendo con este paquete de medidas que San Martín impone y ganándose amigos, propone la expropiación y confiscación de bienes de españoles prófugos o sin testar, y también con conventos y abadías que pertenecían a los españoles. Además, hace un gravamen sobre el consumo de carne, es decir, no prohíbe el consumo de carne, pero sí está agravado. Es decir, tengamos en cuenta en 1815 que la carne sería un material totalmente, digamos, un elemento totalmente de lujo, un alimento de lujo que no comía el pueblo cuyano, sino que comía la élite. Entonces, la producción, el consumo de la carne también se ve agravada. Lo mismo hace con los vinos y aguardientes comercializados por fuera del territorio. Porque, ¿qué pasa? Cuando empieza la intervención del gobierno de San Martín, empieza también una especie de contrabando en el cual muchas producciones se quieren ir por fuera. No solamente que las persigue, sino que hace todo un estudio de inteligencia y hace un gravamen sobre esas producciones que se quieren ir sin pagar el impuesto. Uh-huh. Además de todo esto, también junto con su mujer incentiva la donación
de los elementos que no fueran de absoluta necesidad, por así decirlo. Es lo que se conoce como esa gran acción de las damas mendocinas, en el cual se donan elementos de lujo, alhajas, perlas y demás cuestiones. Además de todo esto, como todo político y estadista reconocido por sus pares, hace una reducción de los gastos de la función pública, es decir, que no solamente que gravaba y pone impuestos a diferentes consumos, sino también que en la función interna de su propio gobierno también reduce todo lo que era gasto innecesario. Y además no deja sin mencionar, sin actuar sobre lo que es la salud pública, porque San Martín también pensaba que la salud era obligación del gobierno, y lo pensaba por una cuestión muy lógica. Si el gobierno cuidaba a sus ciudadanos, aumentaba la población y tenía una población mucho más guarnecida para una posible invasión de los realistas. Estas tensiones con Buenos Aires también hacen que Buenos Aires retasee cada vez más, tanto armamento como pólvora, como trajes y uniformes. Entonces, junto a su amigo y el ingeniero Álvarez Condarco, realiza una fábrica de pólvora. Además, también se dedica a los canales de riego. Junto también con Álvarez Condarco, realiza una especie de taller para fabricar uniformes militares y poder teñirlos de azul. Y no deja librado, así como hizo con la salud pública, el tema de la educación. Crea y funda bibliotecas populares, y junto con su amigo, que en 1816 será el vocero de la independencia, Godoy Cruz, funda la primera escuela secundaria en el territorio cuyano. Es decir, que San Martín, más allá de todo el impuesto a la riqueza, a los gravámenes, a los aguardientes y a los vinos para el contrabando, para prevenir el contrabando, el gravamen a las carnes y demás cuestiones fiscales que propuso, no dejó librado ni la salud ni la educación pública, sino que también lo que tiene que ver con el código de correos, en la reglamentación de la policía, prohibición de los castigos corporales a los niños, un primer intento de ley en lo que era las Provincias Unidas del Río de la Plata, en lo que tiene que ver con el peón rural, reglamentos de todo índole en todo lo que tiene que ver con la función pública de su gobierno. Es decir, que la capacidad de San Martín no solamente fue militar, sino también que fue política. Y está muy bueno este recorte que me invitan a hacer, porque más allá de que la vida de San Martín es vasta en todos los aspectos, hay que también recordar este San Martín político, que este San Martín político lo tenemos por 2 años en Cuyo y luego lo tendremos en Perú, pero siempre se recuerda más al San Martín militar, que obviamente que lo era, pero también con todas estas medidas fiscales y políticas que les estoy contando, es un hombre para recordar y para tener en cuenta en este 2020 tan apestado de corrupción y cosas que vienen pasando en Argentina desde hace añares en nuestro territorio. Por eso me parece muy saludable recordar a este San Martín político y estadista, para no pensar solamente en la persona que, como dicen los manuales de escuela, cruzó los Andes, libertó a Argentina, Chile y Perú, sino que además, cuando tuvo la posibilidad de ser gobernador y tener bajo su empresa la posibilidad de gestionar, gestionó con creces en la miseria para resguardar lo que sería una invasión de los realistas o para la avanzada final sobre la capitanía de Chile. Bueno, Sebastián, muy bueno, ha hecho una pintura excelente y bueno, como lógicamente da para muchísimo lo de San Martín, tampoco vamos a esperar al próximo 17 de agosto, pero por hoy te agradecemos muchísimo. Perfecto. Bueno, fue un recuento de lo que más o menos, obviamente que quedan muchas cosas sin nombrar, porque el tiempo es tirano, de todo lo que hizo San Martín bajo su gobierno en Cuyo. Y déjame despedirme sin antes saludarte, ya que más allá de los 170 años del fallecimiento de San Martín, hoy es tu natalicio, tu cumpleaños, así que te envío un abrazo fraterno y especial y que termines muy bien el día. Bueno, muchísimas gracias. Nunca había escuchado que era mi natalicio, pero bueno, pero es así, efectivamente. Hoy cumplo años, soy del 56, así que cualquiera puede hacer la cuenta de los años que tengo, jamás lo he ocultado,
y me parece muy tonto ocultarlo. Y llevo con orgullo el hecho de haber nacido un 17 de agosto, que lógicamente es el fruto de la casualidad y no de algún plan premeditado. Obvio. Y aparte, retornando a las palabras de un socialista muy querido chileno, Salvador Allende, no importa tanto la edad, sino que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Así que vos sos uno del segundo grupo, más allá de tu edad, sos una persona muy activa y muy valorable en toda tu tarea política, militante y demás cuestiones de tu vida personal. Muchísimas gracias, Sebastián. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá y cariños por allá. Saludos para la mesa. Gracias. Chao, gracias. Sebastián. Bueno, hemos hablado con el profesor Cristian Sebastiani y ahora vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Elsa Brusone sobre geopolítica.